Revisando los comentarios de mi último video, encontré que uno de ustedes sugirió hacer un video sobre países transcontinentales. Tenía un video planeado para esta semana, pero esta sugerencia me gustó tanto que decidí hacerlo ya. En este video hablaremos de países transcontinentales, es decir, aquellos que están en dos continentes. ¿Cuál es la definición técnica de un país transcontinental o intercontinental? Es un país que tiene al menos una parte de su territorio dividida geográficamente entre al menos dos continentes diferentes. Debemos distinguir los tipos de países transcontinentales. Este mapa muestra esas diferencias. Los que están en azul más oscuro son las verdaderas naciones transcontinentales en el sentido absoluto de la palabra. Esto significa que su territorio contiguo se extiende a través de dos continentes, y solo hay un número reducido de ellos en el mundo. Panamá, Egipto, Turquía, Rusia y Kazajistán, al menos según esto. Luego están los países transcontinentales no contiguos en azul más claro, pero aún oscuro, como Estados Unidos, Portugal, España, Francia, Italia o el Reino Unido, así como Yemen, Australia o Indonesia. Estos países, aunque no tienen territorio contiguo entre dos continentes, controlan tierras separadas en varios continentes. En azul claro aparecen países que podrían ser transcontinentales según el estatus legal de sus reclamaciones o la definición de límites continentales, que a veces varía. El número de continentes varía según a quién le preguntes. Para los propósitos de este video, y porque creo que es lo que tiene sentido, vamos a asumir que hay 7 continentes. África, Asia, Oceanía, Antártida, Europa, América del Norte y América del Sur. Empecemos por los países totalmente transcontinentales como los de la miniatura y algunos más, comenzando con Panamá. Panamá está dividido entre América del Norte y América del Sur. Al no estar la frontera entre Panamá y Colombia definida por rasgos naturales, algunos geógrafos usan el Canal de Panamá como límite físico entre América del Norte y del Sur. Pero no es por la existencia del canal que el país está en ambos continentes, siempre sería el área divisoria entre los dos. Así que la única pregunta que realmente podemos hacernos es por qué existe Panamá y por qué sus fronteras están donde están. ¿Por qué Costa Rica no simplemente bajó hasta el límite de América del Norte, mientras que Colombia subió hasta el límite de América del Sur? Bueno, en el caso de Colombia, en cierto modo sí lo hizo. Panamá solía ser parte de Colombia, de hecho de la Gran Colombia. Su independencia está muy ligada a la construcción del canal. Johnny Harris hizo un gran video sobre esto, que deberías ver. El enlace estará en la descripción. Esencialmente, de manera muy resumida, Estados Unidos quería construir un canal. Colombia no se lo permitió. Ayudaron a los habitantes de Panamá a independizarse a cambio de permiso para usar su territorio y abrir un paso entre el Atlántico y el Pacífico. Luego, Egipto, que curiosamente también está dividido por un canal, el Canal de Suez. Aquí no hay conexión con eso, ni siquiera indirecta como en Panamá. Parece que la mayoría de las veces que fue independiente a lo largo de la historia, Egipto aparentemente siempre gobernó esta zona. Incluso durante la época del reino ptolemaico, alrededor del año 200 a.C., ya tenían el control de esta zona. En este mapa de la dinastía Muhammad Ali, podemos ver que incluso antes de las conquistas iniciales hasta 1840 Egipto ya tenía presencia en el desierto del Sinaí, lo que lo convertía en un país transcontinental. La civilización egipcia se concentró en el Nilo, y al tener el desierto libio al oeste, su única vía lógica de expansión era hacia el este, especialmente al Medio Oriente, uniendo el control africano y asiático. Un dato interesante, después de la guerra de Yom Kippur, en octubre de 1973, Israel se convirtió brevemente en un estado transcontinental ya que ocupó territorio en el lado africano del Canal de Suez. La tierra regresó a Egipto en 1975, 2 años después. Ahora, al norte, Turquía. El 97% de Turquía corresponde a Anatolia en Asia Occidental, y el 3% restante está en los Balcanes europeos, región llamada Tracia Oriental. Representa más que el 3%, en realidad es el 14%, es decir, 11 millones de personas. Turquía tiene territorio en Europa y Asia, y su capital, Estambul, también se divide entre ambos continentes en el estrecho del Bósforo, una ubicación estratégica que controla el acceso al Mar Negro y al Mediterráneo. La situación ocurre con Turquía como sucedió con su predecesor, el Imperio Otomano, y sus predecesores, los imperios bizantino y romano de Oriente. Con la misma capital, que en ese entonces se conocía como Constantinopla y antes como Bizancio, también estando dividida. Constantinopla originalmente estaba solo en la orilla norte del estrecho y era mucho más pequeña que la actual Estambul.
La causa de esta característica transcontinental fue la expansión romana hacia el este como parte de su imperio. Los romanos conquistaron Tracia en 200 a.C. y Anatolia en 129 a.C., creando la provincia de Asia Menor. Con el tiempo, su dominio quedó en la parte oriental del imperio, pasó a los bizantinos y después a los otomanos, quienes conquistaron primero Anatolia y luego los Balcanes. Turquía moderna logró mantener ese territorio y su carácter transcontinental. En los tres casos iniciales, la característica transcontinental es muy importante para estos países. No por la transcontinentalidad en sí misma, sino por lo que representa, en el caso de Panamá, la existencia del Canal de Panamá. En Egipto, el Canal de Suez seguiría bajo su control aunque no tengan el Sinaí. En Turquía, el control del estrecho del Bósforo es clave militar y comercialmente entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Solo hay otros dos países transcontinentales contiguos, Rusia y Kazajistán. La intercontinentalidad de Rusia es entre Europa y Asia. Rusia se extiende sobre una vasta extensión de Europa del Este y Asia del Norte. Sin embargo, su territorio asiático está escasamente poblado. La gran mayoría de su población, alrededor del 80%, vive en su parte europea. Moscú, la capital y la mayoría de sus grandes ciudades están en Europa. Los territorios asiáticos que controlan se sumaron al Zarato de Rusia en el siglo XVII por conquista, colonización o expansión hacia zonas deshabitadas y sin gobierno. Rusia se considera principalmente un país europeo por sus lazos con Europa, aunque también posee territorios y población en Asia. Kazajistán está principalmente en Asia Central, y solo una pequeña parte cruza el río Ural, lo que lo hace también parte de Europa Oriental. Ahí viven menos de 1 millón de personas, y como el país tiene 15 millones, sigue siendo una parte significativa del territorio. A diferencia de Rusia, la cultura del país es principalmente de Asia Central, aunque tuvo mucha influencia europea por los movimientos de colonos rusos durante la Unión Soviética y el Imperio Ruso. ¿Y qué pasa con los demás países transcontinentales en azul medio de ese mapa? No voy a cubrir todos en detalle, pero voy a repasar algunos casos específicos que ilustran las formas en que muchos de ellos logran su condición de intercontinentalidad o transcontinentalidad. Primero, hay que mencionar a Georgia y Azerbaiyán, que aparecen en azul claro. En mi opinión, son países transcontinentales contiguos, como los primeros que vimos, aunque generalmente no se consideran así por desacuerdos sobre dónde comienza o termina Europa en esa frontera oriental. Azerbaiyán tiene 5 distritos al norte del Gran Cáucaso, por lo que geográficamente está en Europa, y Georgia también posee 3 municipios en esa región. Portugal, España e Italia son simples. Tienen islas cerca de su territorio continental que ya pertenecen técnicamente a África. También pasa en Yemen o Grecia con islas como Rodas, entre otras. El caso de Portugal no solo se debe a que Mededa es parte de África, sino también a que algunas islas de las Azores están sobre la placa tectónica de Norteamérica. Ocurre igual en Trinidad y Tobago. La mitad sur de Trinidad está sobre la placa sudamericana, el resto sobre la del Caribe y Norteamérica. Las placas tectónicas no definen los límites continentales, interprétalo como quieras. Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos están en la lista por sus islas de ultramar ubicadas en distintas partes del mundo, como el Caribe. Noruega posee islas y territorio en la Antártida, igual que Chile y Australia. Aunque Chile también posee las Islas de Pascua en el océano, lo mismo que Ecuador con las Galápagos o Japón con 3 islas remotas. Australia también posee las Islas Christmas y Cocos, asociadas geográficamente al sudeste asiático. Dinamarca posee Groenlandia, que pertenece a América del Norte. Y hablando de América del Norte, los Estados Unidos son transcontinentales debido a sus posesiones insulares en el Pacífico. Y Venezuela, por ejemplo, tiene islas que forman parte del Caribe, y por lo tanto existen tanto en América del Sur como en América del Norte. Indonesia controla Papúa Occidental, culturalmente ligada a Oceanía y geológicamente parte de la masa continental australiana. Así que entendemos que muchos países son transcontinentales no contiguos porque tienen islas cercanas que simplemente están más cerca del continente adyacente o porque todavía controlan restos de su imperio colonial que siguen siendo parte de su territorio hasta hoy, repartidos por todo el mundo. Algunos países y especialmente imperios fueron transcontinentales en la historia. El imperio de Alejandro Magno es un buen ejemplo de eso. El imperio de los hunos, varios emiratos y califatos musulmanes del norte de África y Medio Oriente, como el califato Fatimí que estuvo en Europa, Asia y África, y otros más en la historia. Así que esos son algunos de los países transcontinentales o intercontinentales en el mundo.
Entender la diferencia entre aquellos que lo son de manera contigua y aquellos que siguen siendo transcontinentales pero de manera no contigua, simplemente debido a islas u otros territorios externos que tienen alrededor del mundo. Recuerda poner atención a ciertos casos que solo son técnicamente transcontinentales, como Portugal, cuya caracterización de Madeira como africana, aunque es correcta, no es tan relevante para la cultura o la forma de existir del territorio. Aprender qué significa ser un país transcontinental y cómo o por qué algunos de estos han logrado serlo y qué significa eso a veces para ellos. Muchas gracias por ver este video, suscríbete si quieres y deja un comentario con tus sugerencias de videos. Así como este video fue tomado de un comentario en un video anterior, tu idea también podría ser elegida.